para comprender, para ver en nosotros mismos que el propósito de Dios siempre va a estar al lado de nosotros. Hay un propósito más grande que nosotros. Leía yo, y me parece que es correcta la interpretación, que decir no puedo o decir sí puedo es idolatría. Porque cuando usted dice yo no puedo, está mirando y evaluando las fuerzas que usted tiene. Y cuando dice sí puedo, pues usted se está dando la libertad de saber que lo puede hacer sin problema. Pero nosotros, los creyentes del Señor, podemos decir con nuestra voz, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. No es en nuestras fuerzas, no es por nosotros, no es para nosotros. Nada tiene que ver con usted, nada tiene que ver con las circunstancias que le rodearon o que acontecieron. Todo tiene un propósito escondido en Dios. Idolatría, cuando usted se mira en sus fuerzas, es idolatría. ¿Y la idolatría es pecado o no es pecado? Es pecado. Es pecado. Así que, hermano, vamos a ver por la palabra la historia que se nos narra en primer libro de Samuel, capítulo número 22. Repito, primer libro de Samuel, capítulo número 22, Antiguo Testamento, antes de los Salmos. Allí está escondida esta enseñanza. Y podemos leer en la Escritura, dice los versículos 1 hasta el 3, nos dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, una cueva muy parecida a la que vimos ya en la imagen. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Amén. Entonces, la Escritura nos dice, y voy a tratar de narrar los hechos que llevaron a David a estar abandonado en una cueva. Dice la Escritura que el origen de David fue un origen como el cualquiera de nosotros, un origen común y corriente. Pero él era una persona que tenía algunos aspectos importantes a rescatar. Era una persona disciplinada entre las cosas que pudiéramos rescatar. Disciplinada en las cosas que tenía que hacer. Responsable. Lo que hacía, procuraba hacerlo bien. ¿Alguna vez estaban buscando a un músico? Y alguien dijo: yo conozco a alguien que sabe tocar también, pero además de eso es bonito, de aspecto agradable, prudente en sus palabras, valiente, hombre de guerra. Es decir, algunas cosas habían sucedido que las personas ya conocían quién era David. Porque no importa, hermano, el lugar donde Dios nos coloque, nuestra fama ha de ser conocida para la gloria del Señor. Yo les he contado mi historia, voy a contárselas una vez más. Yo siempre le dije al Señor: Señor, cuando tú quieras llamarme, yo estoy dispuesto. Y por la bendita misericordia del Señor, así fue. Cuando Él me llamó, yo le dije: listo, no tengo problema. Gracias a Dios le pude cumplir, porque qué tal que no lo hubiera cumplido. Pero yo siempre tuve el sueño dorado, ¿no? El sueño dorado era tener un cargo de mucha importancia, de mucho rango en la empresa donde trabajaba. Y cuando el Señor me llamara a decirle: Señor, mira, aquí te entrego todo el honor y la gloria, ¿sí? Señor, vengo delante tuyo
y que personas hubieran hecho una despedida enorme por el cargo, ¿no? Porque las personas de alto cargo le hacen despedidas y todos los moños. Yo decía, para decirles, voy en el nombre del Señor, cualquier cosa, dar un testimonio. Así que en eso yo estaba pensando, pero el Señor estaba pensando diferente. En el camino que tomé, preferí no tomar oficinas y preferí irme por la parte administrativa, pero por la parte administrativa me tocaba un poquito más abajo, empezar desde abajo. Y así empezamos. Hermano, y cuando se empezaron a abrir las puertas para de pronto pensar en algo más, el Señor me llamó. Y entonces todos esos planes que uno tenía, toda esa pompa de uno decir, voy a alcanzar, voy a lograr, no son importantes. No es importante quiénes somos, sino lo que hacemos con nuestras vidas, hermano. La manera como nos conducimos y como nos comportamos para la gloria de Dios. Porque usted puede, hermano, tener la actividad que quiera, y lo importante es lo que esté haciendo con su vida. Puede que usted tenga planes con su vida, puede que usted tenga ya planeado, planificado lo que va a hacer, pero puede que Dios no tenga exactamente la misma trayectoria para su vida. Pero la bendición de Dios va a estar siempre acompañándole. Pero no quiere decir que usted no vaya a dudar de las promesas de Dios. Y les voy a contar una historia verdadera que sucedió más o menos en los 1300, en el año 1300 a 1400 sucedió. Una persona judía, muy creyente del Señor, fue a su sinagoga. Esto viene por tradición oral y escrita en los mismos judíos. Fue a su reunión y entonces, pues ellos no tenían un país en esa época, ¿no? Estaban regados por todo el mundo. Todavía no tenían Israel, porque Israel empezó apenas en 1940 y algo. Por eso. Así que en los 1300 ellos no tenían país, estaban regados después de una persecución que hubo muy grande para con ellos. Los sacaron de su tierra. Y al quedar dispersados por todas las naciones, pues tenían enemigos. En especial los países árabes siempre han sido de difícil cercanía para con los judíos. Y ella estaba, creo que en Marruecos, si mal no recuerdo el país en el que estaba. Y fue a su sinagoga. Y en la sinagoga leyeron el cántico de Ana. ¿Recuerdan Ana? La mamá de Samuel. Que después de tener una victoria y humillarse delante del Señor, ella canta un cántico. Y ella dice, entre otras cosas, bueno, leamos, vamos a ir ahí al primer libro de Samuel, pero al inicio, un poquito más al comienzo, capítulo 2, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. En la sinagoga leyeron este pasaje de la Biblia esa mañana y decía, o dice, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Y ese fue el pasaje de la Escritura que leyeron y analizaron esa mañana de su reunión. Pero el énfasis de lo que estaba enseñando la persona esa mañana era que Dios lo podía hacer inmediatamente, que Dios podía hacer enriquecer y empobrecer, que Dios podía cambiar las cosas de un día para otro. Y él era una persona muy adinerada. Bueno, los judíos tienen cierta bendición que viene de parte del Señor. Muy adinerada, y él iba saliendo de la sinagoga, se concentró en sus pensamientos. Y él iba diciéndose a sí mismo, pero yo no puedo quedar así ya, sin nada, tengo negocios diversos.
tengo un pool de empresas, tengo negocios en muchas, propiedad raíz, tengo inversiones, tengo todo, no tengo nada de qué temer. ¿Cómo va a ser posible que Dios en un instante empobrezca y enriquezca? Así que yéndose sus pensamientos y distrayéndose un poco, llegó a un barrio de lo que hoy también conocemos que hay líneas invisibles. Y él había traspasado esas líneas y estaba en un barrio musulmán. Así que lo han tomado a él, lo han amordazado, lo llevaron a golpes y le dijeron: ¿por qué estás aquí si sabes que no tienes? El que entra aquí se muere. Eso ya lo saben ustedes. Él trató de, obviamente, llorar, de rogar por su vida. Lo llevaron ante el jefe de esa zona, de ese sector. Y él estaba rogando por su vida, yo rogando por su vida, pero sus vestidos eran más espléndidos, eran muy finos. Empezaron a notar y empezaron a saber quién era él. Este es el dueño el concesionario tal y la red de empresas tal y de los bancos tal. Bueno. El jefe de esa milicia o de ese sector le dijo: bueno, usted se va a morir, pero si quiere salvar su vida, me tiene que firmar un documento ya mismo en el que todos sus bienes y sus inversiones pasen a cargo mío. O se muere, usted verá. Así que, como es sabido, si no se hubieras conocido la historia, él firmó este documento con tristeza en su alma porque tenía muchos bienes. Firmó el traspaso de todo cuanto tenía, arreglaron el documento rápidamente, lo firmó, lo selló con su anillo y lo dejaron salir. A la salida de ese lugar, como si fuera de parte de Dios, se oscureció el día, soplaba el viento, él se sentía en amargura y recordó la palabra que habían escudriñado esa mañana: Jehová empobrece, Jehová enriquece. Así que él empezó a tronar, por ahí se escuchó un trueno y él iba amargado, como quien dice, el Señor recordándole la enseñanza de esa mañana, como que hostigándolo. Él se sentía hostigado hasta por el ambiente creado en la mañana de ese día. Y otra vez su mente, es que nuestra mente es muy ágil para pensar. Y dijo: bueno, pues ya estoy pobre, ¿no? Pero ¿cómo el Señor va a hacerme rico otra vez? Hoy, eso es imposible. Él seguía pensando, seguía luchando con su meditación, permitida por Dios, claro que sí. Así que cayó un trueno muy grande, hermano, y él se sintió en el sector y se sintió mal, como quien dice: me está ahuyentando el Señor está bravo conmigo. Y llegó a su casa muy amargado, muy triste, muy preocupado porque ¿qué iba a hacer? Iba a tener que desocupar. Pues, hermano, en el trayecto en el que él iba, esos truenos cayeron en el lugar donde él había estado retenido y generaron un incendio. Y el incendio quemó todos los documentos que habían en ese lugar. Jehová enriquece, Jehová empobrece. Total, él vio cumplida la palabra de Dios, porque en momentos como en el que David está y en momentos en los que usted va a estar, porque si no, usted no es hijo de Dios. En esos momentos Dios le va a recordar que Él está a cargo, que Dios tiene un propósito para con nuestras vidas, que Él está a cargo, que Él puede hacer todas las cosas posibles. Pero claro, ¿dónde había empezado el problema de David? Leámoslo por la palabra. ¿Cuándo empezaron sus problemas? Ahí mismo, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13.
Vamos a ver quién me ayuda a leerlo. ¿Quién levanta la mano? 16:13, primer libro de Samuel. ¿Alguien que levante la mano? Sí, bueno. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Ya? ¿Cuándo empezaron los problemas de David? Hermano, él recibe la unción y dice que a partir de ese día el Espíritu de Dios nunca más lo volvió a dejar. Ustedes han escuchado el cuento de la mujer que le dice a su esposo: esposo, ¿recuerda cuando yo estuve tan enferma? Ahí estuvo usted. ¿Sí han escuchado ese chiste que no es muy bueno, pero viene al caso? Dijo: sí, esposa, ahí estuve yo. Y esposo, ¿recuerda cuando me fracturé la pierna y me la amputaron? ¿Usted estuvo allí, sí, verdad? Claro, esposa, ahí estuve yo. Y así le contó todas sus peripecias. Dijo: esposo, usted me trae muy mala suerte. Siempre estaba allí. Va a tocar irme o hacer algo, porque siempre buscamos culpar a alguien de nuestras desgracias, ¿no? Pues siempre estamos tratando de encontrar la explicación, y siempre los que llevan del bulto son las personas que están ahí a nuestro lado, siempre. Porque la palabra dice que a partir del día en el que Samuel fue y lo ungió siendo un muchachito de 15, 16 años que tenía, él estaba tranquilo, él no tenía problemas. Pero desde que el día en el que el Señor fijó su mirada y el Espíritu de Dios le tomó y nunca más el Espíritu le dejó, empezaron sus peripecias. Empezó su aventura. Empezó él a mirar los altos y los bajos que tiene, a andar agarrado de la mano del Señor. Usted me dirá: yo no tengo problemas de ningún tipo. Usted me dirá: no, yo con mi esposa ahí más o menos. Pero el Señor hace que todos seamos probados y pasados por fuego. Así que el Señor le había llenado con su unción. Cuando recién él recibe la unción, David es llevado al palacio, porque se había escuchado que él tocaba el instrumento y lo hacía bien. Tenía privilegios, tenía características bonitas. Hermano, hermana, escúcheme bien lo que he venido a aprender. La gracia de Dios es lo más hermoso que tenemos nosotros en nuestra vida. Es lo más hermoso que tenemos nosotros. Permítame narrar lo que a veces me ha sucedido y lo que el Señor me ha enseñado. Quiera Dios que usted no lo malinterprete. Pero hay momentos en los que el Señor me ha permitido quitar de mi vida lo que entorpece la gracia de Dios. ¿Sabe, hermano? Perdóneme que pues no sé cómo lo tome usted, pero a mí me ha pasado, hermano, que personas, especialmente mujeres, no sé por qué, hermano. Ahorita para empezar le digo no sé por qué. Pero yo a veces tengo que irme en el servicio público, en el transporte. Hay mujeres que se levantan de su silla estando lleno el transporte y me dicen que me siente. Y yo me quedo y la gente se queda mirando y dice... Hay mujeres que se acercan y siente uno el agradecimiento, la gratitud, la admiración. Y entonces uno ¿qué hace? Oiga, pero hoy salieron bien las cosas, ¿no? ¿Qué me habré colocado? Y no se mira bien. Mis hermanas también. Hay días en los que todas las tratan bien, ¿verdad? En la oficina, todo espléndido, todo hermoso, y como que decimos, A David lo llamaron al palacio
que porque tocaba bien, que porque era bonito, imagínense, de hermoso aspecto. ¿Saben cuando Goliat vio que tenía a David enfrente, lo menospreció en su corazón? ¿Por qué? Primero, porque era ¿qué? Muchacho. Pero segundo, porque era bonito. Digo, este cari bonito ¿quién es este? Un muchachito y tiene cara de bebé. No, yo me lo como asado. Pero no sabía que David ya sabía, que los demás no sabían, que lo que lo sostenía a él era la unción que había recibido unos tiempos atrás. Él ya lo sabía, no era como el pastor Carlos, que dudaba, ¿qué será lo que hoy me eché? ¿Cómo será? Pero... y va ahí la carne y se empodera y uno empieza a mirar también de reojo. A decir, óigame, yo soy la maravilla, ¿verdad? Y llegamos a la iglesia con tantas cosas que no sirven, hermano. A las mujeres, ¿cuántas mujeres hermosas hay en esta mañana? La mujer debe renunciar a su belleza si quiere verdaderamente permanecer en la gracia de Dios. Porque si no, va a tomar su cuerpo como vaso propio y lo va a lucir como si estuviera en venta. Y yo no estoy diciendo que no se pongan bonitas, a su gusto y al gusto de su esposo, obviamente. Lo que estoy diciendo es que ustedes ya saben y deben saber lo que el mundo no sabe, que usted es un vaso de honra para el Señor y que el Señor es el que las hizo hermosas. Porque si no fueran hermosas, digámoslo de alguna manera, aunque la belleza de la mujer siempre está ahí, es como la del hombre, que el hombre entre el más feo, más hermoso. ¿Sí o no? Sí, así es. Así yo lo creo. Pero necesitamos nosotros ir más allá, entender que la gracia de Dios la que nos sostiene, porque cuando lo llamaron a David, pues parecía que él tenía las características, que él era privilegiado, y no era él, era la gracia de Dios que tenía, porque había recibido de parte del Señor su promesa, su unción. Y entonces él, así todo bonito, va y mata a Goliat. Y después Saúl se lo queda y lo hace su paje de armas. Y empieza a comer bien, a dormir bien. Su familia estaba exenta de impuestos. Era una bendición. Tenían lo mejor. Lo empezó a meter en su ejército personal. Y tuvo éxito David, donde quiera que iba, la gracia del Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero el secreto no era que él tuviera éxito o no, porque nosotros a veces tenemos éxito o no en algunas cosas de nuestra vida. Lo importante era que David sabía que era la gracia de Dios la que lo sostenía y lo llevaba, la que él permitía que lo sacaba y entraba en sus ejércitos. Era la gracia del Señor la que hacía y que operaba. Necesitamos entender que Dios nos está preparando para su servicio, para Él, que Él nos necesita, cerca de su presencia, cerca de su voluntad. Pero Él, entonces, ¿por qué termina en esta cueva? Solo. Bueno, ahí ya habían llegado los familiares, ve ahí en la foto quedaron los familiares y las personas, como 400 hombres más la familia, que le llegó allá a la cueva. Tan pronto se enteraron dónde estaba él, fueron. Porque, hermano, necesitamos comprender lo que él a partir de ese día y años después entendería, que no era por él ni para él que él estaba viviendo, que era para el propósito y el plan de Dios. Hermano, haga los planes que estime conveniente, pero siempre esté a disposición de los planes del Señor. Siempre póngase a disposición del Señor, porque aunque no entendamos lo que sucede a nuestro alrededor, si tenemos confianza en el Señor, Él nos va a sacar adelante. Mira, hermano,
Parece que no tiene que ver, pero yo lo recalco cuando viene el caso. La importancia de diezmos y ofrendas en nuestras vidas. De ser leales y fieles a Dios en diezmos y ofrendas. Le da a uno la confianza en Dios de que pase lo que pase en nuestra vida económica, Él velará por nosotros. Eso hace diezmos y ofrendas. Porque usted ve a su interior y dice, bueno, yo estoy siendo leal con el Señor y está pasando por un mal momento, entonces la confianza en el Señor le levanta y le dice, entonces tranquilo, ¿cuál es el problema? Entonces tenemos que esperar, tenemos que confiar en el Señor. Pero si ni siquiera somos leales al Señor, pues obviamente que las dudas nos van a poder carcomer más el alma. David, después de todas sus circunstancias, debe entender en este punto lo que el Señor quiere para David, es que entienda que no es por él ni para él lo que está sucediendo. Trascender. Nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de trascender. Sí que tenemos la responsabilidad de trascender. ¿Qué es trascender? Que cuando nosotros nos vayamos quede una heredad de lo que hicimos en la tierra. Por eso cuando usted emprenda un negocio, así sea de empanadas, piense en cómo usted va a hacer para que esas empanadas lleguen a la China. Ellos no saben bien del negocio, nosotros sabemos de empanadas. Usted no puede pensar como hijo de Dios en sacar un puesto de empanadas a ver cuántas vende ese día, ¿cierto? A ver si de pronto le da resultado. Porque usted como hijo de Dios debe pensar en el legado que le va a dejar a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y a los hijos de sus hijos de sus hijos. Nosotros no estamos destinados a pensar en lo que nos está sucediendo y en nuestros problemas y en nuestra incapacidad de salir adelante. Estamos diseñados para llevar la gloria de Dios y para dejar una raíz poderosa en la tierra que hable de que el Señor es nuestro Dios todopoderoso y es el que nos sacó adelante. Que en nuestra familia seamos el abuelo o la abuela de la que todos hablen y digan, esa mujer fue una servidora de Dios. Todos los días de su vida fue así. Hablando del Walt Disney, cuando inauguraron por primera vez la sede, él ya había muerto. Y el orador, el encargado de la apertura, inició su exposición y dijo, ojalá Walt hubiera visto lo que hoy tenemos, que se hubiera realizado su sueño de lo que él siempre quiso ver. Y una de las participantes obviamente era su esposa, así que pasó la señora. La señora pasó y le dieron obviamente la palabra. Bueno, viene la esposa de Walt Disney para terminar. Y entonces la esposa lo primero que dijo, pues yo le quiero aclarar a tal por cual, al señor tal, que realmente mi esposo ya había visto esto que está aquí hoy. Ya lo había visualizado, ya lo tenía visto. Él creía firmemente en lo que iba a hacer. Independientemente de que él lo viera o no, ya lo había visto. Si eso lo hace una persona, hermano, en este mundo, los hijos de Dios no podemos dejar de pensar en lo que nosotros debemos hacer para que trascienda en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. David está en un momento en el cual la unción lo ha llevado, la gracia de Dios lo ha llevado, la misericordia de Dios lo ha impulsado, pero él todavía no tiene entendido que todo lo que el Señor hace y dice es para provecho de su pueblo, hermano. Usted no puede estar cansado, cansada. Usted debe decir como lo dijo el compañero de Josué, se me olvida el nombre, cuando fueron a entrar a la tierra, ¿cómo se llamaba? Caleb, gracias.
Caleb de 80 y tantos años dijo dijo Josué, deme chance, yo quiero ir a pelear con ese pueblo. Yo quiero tomar esa fortaleza, porque con el vigor con el que fuimos a reconocer la tierra, ese mismo es el vigor. Hermano, que nosotros tengamos el vigor de Dios, porque no es su fuerza, es la fuerza de Dios. Porque la gloria no es para nosotros, la gloria es para Cristo Jesús, quien murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre. La gloria es para Él. Cantos muy bonitos, muy buena presentación, muy buena elocuencia, muy buena presencia de David. Las cosas iban muy bien, pero la gloria no era para Dios mientras sean nuestras fuerzas. Así que se le acabó todo, se le acabó el negocio socio, se le acabó la familia, se le acabó el hogar, se le acabó el ingreso y estaba viviendo en una cueva, comiendo, hermano, lagartija asada. Él salió de afán, tanto que cuando salió, lo único que se le ocurrió, salió huyendo, lo único que se le ocurrió era pasar por donde habían unos sacerdotes y pedirles unos pancitos, porque estaba muriéndose de hambre el hombre. Fue el primer lugar. Pues veamos el recorrido que hizo David. Mire, aquí estaba en Jerusalén, mire. Y lo primero que hizo, es que ya me tiembla la mano, no crea que no es. Y aquí llegó. Y habían unos sacerdotes, los sacerdotes de Nob, N-O-B, Nob. Y llegó allí y le dijo, ¿qué tienen así para comer? Y le dijeron, ¿usted qué está haciendo por acá? No, es que Saúl me mandó a una misión secreta. Y tengo unos muchachos allí escondidos y tengo que darles comida. Y como la orden de Saúl fue tan apremiante, pues salimos sin nada. ¿No tiene por ahí una pistola, algo? Dijo, sí, aquí está la espada de Goliat. Dijo, pues véngala. ¿Y qué tiene para comer? No, los panes, que estoy cambiando los panes. Como tenían que cambiar los panes que presentaban al Señor, ya hay que cambiarlos, tengo esos panes, pues. Después de allí, se fue para Gad, en territorio filisteo. Este cuadrado es el territorio de los enemigos de Israel. Lo único que se le ocurrió fue salir de allí corriendo en carrera y se fue a territorio enemigo. Y allí le tocó empezar a vivir como loco. Pero literal. Dice la palabra que él dejaba escurrir saliva de su boca para que no pensaran que él era el David, porque ya sabían que era David, pero que era el comandante del ejército, ni que podía ser una trampa. Y vivió como loco, vivió indigente. Y estaba en ese recorrido y después de allí se cansó de la locura y dijo, no, aquí tarde o temprano me van a descubrir, entonces más bien me voy. Y se fue a la cueva de Adulam, que es el lugar en donde se narran los versículos que estamos hablando. Y el versículo 3 del capítulo 22 nos dice que él se fue aquí a territorio de Moab y le dejó los papás a cargo del rey de Moab. No era territorio de Israel, era territorio de enemigos de Israel. Se lo encargó al rey de Moab y los dejó a los papás allá. Y se devolvió otra vez aquí. En otra cueva diferente, en esta de Engadí, fue donde perdonó la vida a Saúl. Aquí. Pero en la cueva de Adulam, donde empezó a desarrollarse esta historia y donde empezó a transformarse la vida de David, porque cuando su vida, mi vida es transformada, la vida de los que están a nuestro lado es transformada por la presencia del Señor. Inevitablemente. Pero si en nuestra vida no está pasando nada, en nuestra familia tampoco va a pasar nada, y en el barrio tampoco va a pasar nada, y en la empresa tampoco va a pasar nada, y los hijos de Dios estamos destinados a trascender, a hacer temblar la tierra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que si no está pasando nada con su vida, dígale a Dios, Dios, yo quiero que se sacuda un poquito la tierra a través de mi vida. Yo quiero ser bendición.
Porque si no lo hace de esa manera, tarde o temprano las circunstancias le van a generar conflicto. Tarde o temprano va a estar en una encrucijada. Tarde o temprano va a llevar su cuerpo y su vida al servicio del deleite del ojo y de la carne. Tarde o temprano vamos a estar tan distraídos que no vamos a entender que no es por nosotros, ni es para nosotros. David hizo un recorrido en desiertos, en lugares montañosos, en lugares difíciles de alcanzar, de llegar. En el retiro de líderes en el que estuvimos este festivo que ya pasó, fue de grata bendición. Creo que todos estuvimos en un tiempo especial, así lo sentimos todos. La expectativa que teníamos fue real, gracias al Señor por ese tiempo tan hermoso que tuvimos. Pero hubo una enseñanza de una de las invitadas. ¿Recuerdan, mis amados directores, líderes? ¿De quién se trató la historia? De Ruth. Y dice que Ruth era la moabita. ¿Y cómo se llamaba su compañera, la con nuera? Orfa. ¿Y la suegra cómo se llamaba? Noemí. ¿Sí? Y dice que Noemí le dijo, bueno, yo no tengo nada que darles, me voy a mi tierra. Pero ellas dos habían visto algo especial en Noemí. Dijo, no, nos vamos con usted, abandonando sus... Oiga, qué bendición. Una mujer, hermano, con toda la dificultad, pero la gente quería estar cerca de ella. Querían lo que ella tenía. Y se devuelve, y cuando empiezan las dificultades, ella vuelve otra vez y les insiste, devuélvanse porque yo no tengo nada que darles. Y después, más adelante, uno, 2, 3 días después le dijo, vea, devuélvanse que yo no... Y una de ellas se devolvió. Yo me pregunto, y le pregunto a usted, ¿por qué una de ellas se devolvió y la otra no? ¿Por qué? Pues, pueden haber muchas razones. Porque le dio piquiña, le faltó la crema y se devolvió y dijo, no, esta piquiña no me va a dejar. Pero hay una razón muy importante del por qué una de ellas se devolvió. Ya habían empezado a aguantar hambre, no era un camino desértico de varios días. Así que bueno, entre las razones que había de que una de ellas se devolvió, para mí, desde que escuché esa enseñanza, pude entender, este retiro que tuvimos, pude entender que una de ellas se devolvió porque el pasado suyo no era tan tremendo como el de la otra. Ruth le había tocado, vea, y cuando no hubo para el desayuno, Ruth dijo, a mí me ha tocado. Y cuando no hubo para el almuerzo, dijo, a mí me ha tocado. Si supieran, a mí me ha tocado. Y cuando le dolían los pies, dijo, a mí me ha tocado, en la vida me ha tocado así, me duelen los pies. Uno llega a una edad que le duele todo, le duele para pararse, para sentarse, para rascarse. Le duele a uno todo. Hermano, se devolvió Orfa, pero la clave está en que Ruth ya le había tocado pasar por cosas más difíciles que esas. Ya no tenía para qué devolverse, para qué se devuelve. No, que me va a tocar duro, hagámosle. Pero a veces en la vida cristiana nos volvemos personas en que todo nos tiene que facilitar el Señor. Que si el carrito, que si la finquita, que si la iglesia, que si bien organizado, que si el aire acondicionado, que si las luces esto, que si lo mejor, que la salud, que la buena vida, que todo y si no nos gusta. Nadie nos puede mirar, nadie nos puede decir, nadie nos puede pedir, no. Como creyentes, hermano, nos dicen algo y ya, nos molestamos. Que el pastor no llegó a la invitación del almuerzo que le hice y ya se enojan por eso. Como si yo fallara. Invíteme a almorzar a ver si le quedo mal. Yo no le quedo mal.
Hermano, todo nos molesta. Y eso nos hace volver atrás en el camino del Señor. Cuando deberíamos ser soldados del Señor Jesucristo. Que ya nada nos parece raro, que vimos al líder, que vimos al pastor, que vimos a la pastora, que vimos a eso, que vimos... Eso nada nos puede apartar del amor del Señor que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos apartarán de su amor. Estamos curtidos. Bueno, David estaba terminando de pulir su encurtimiento. Porque ese es el final y el propósito que Dios tenía para con David. ¿Quiénes llegaron a David? Dice que llegaron un poco de hermanitos como los que están en esta mañana. Volvámoslo a leer. Primero libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Hermano, yo, pues perdóneme, quizá porque me ha pasado y quizá porque he sacado esa conclusión. No lo tomé tan textualmente, pero familia la que se comporte con usted como familia. No, pero es que mi tío, abuelo, bueno, ¿y cómo se ha comportado? ¿Se ha comportado como un tío, como un abuelo? Si no, no se desgaste mucho, hermano. Quiéralos. Pero familia tiene que ser el que se comporta como familia. Pues es un pequeño tips que yo he aprendido, hermano, y mi familia, hermano, mi familia está aquí, obviamente también, mis hermanos, pero digo yo, la familia fue y lo visitó y le dijo: para adelante, David, estamos igual que usted, pero ¿qué hacemos? Estamos juntos, eso es familia, hermano, eso es estar juntos. Jovencitos, jóvenes, su familia es muy importante. ¿Cómo podemos por un amigo darle la espalda a la familia? Yo no entiendo. ¿Cómo podemos por un capricho darle la espalda a la familia, al papá y a la mamá que nos levantó? Esto no tiene sentido. David estaba pasando un mal momento, ahí estuvo la familia con él. Ahí estuvo. Y bueno, también eso nos invita a comportarnos como familia con la familia. Y si no, ¿para qué familia? Y el versículo 2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y lo pusieron de jefe. Oiga, qué cargo más interesante el que recibió así por elección popular. Fue el malacaroso, fue el endeudado, el que estaba amargado con el país, fue el que... Y le dijeron: vea, usted es nuestro jefe. Usted es el que queremos colocar al frente. Pero el propósito de Dios en la vida de David era que formara a un equipo, a un pueblo, para que después pudiera hacerle frente a las circunstancias adversas que se venían al país. Cuando David fue a la tierra de Israel, una vez muerto Saúl en batalla con los enemigos de Israel, él ya llevaba un equipo de trabajo en el que pudo socorrer a su nación y defender a su pueblo con un ejército que tenía a cargo. ¿Y de dónde salió este ejército con tantos valientes? De los endeudados, de los pobres, de los amargados. Hermano, nosotros solo queremos que nos llegue lo bueno. Si la esposa nos sale con algo raro, ya no nos la aguantamos. Esa esposa que me tocó. ¿Y qué es lo grave? No, que no sabe cocinar. ¿Y qué es lo grave? No, que mal geniada. Porque ¿qué mujer no es mal geniada, hermano? Pregunto. ¿O qué hombre no es malhumorado? Todos. Pero todos lo queremos servido, hermano.
todo lo que hemos hecho y a la medida. Pero el encargo del Señor era tener a David en un proceso en el cual él iba a dar de lo que había aprendido, él iba a formar a otros. David no tenía las ventajas que hoy tenemos de estudio y de consejos y de que uno consulta cómo hacer con una situación difícil y eso aparece ahí, cómo hacer con una uña encarnada y ahí sale, hermano, usted ya todo lo tiene. No, él le tocó mirarse en lo que Dios había hecho en su vida. Es lo que vimos en la enseñanza pasada. Él miró qué frutos había desarrollado de la mano del Señor y se empecinó en duplicar en nosotros lo que Él era. Él era una persona que no era amargada y cogió el amargado porque no hay cosa más que cause más contrariedad es que usted sea tranquilo y que llegue uno alborotado, ¿sí o no? Ay, hermano, que a usted le gusta escuchar ahí la música suavecita y llega a vivir con usted el que coloca la música a todo volumen. ¿Sí o no que eso molesta? Oye, hermano. Pero en el amor yo he entendido y lo he aplicado en mi vida personal, que las afinidades nos acercan, pero las diferencias nos unen. Las afinidades son muy bonitas porque, ay, sí, pero cuando hay diferencias es cuando podemos ser uno solo verdaderamente. David tuvo 400 retos de personas diferentes, con problemas diferentes, con amarguras diferentes, igual o en peor condición que él. Y si él iba simplemente a decir, no, pues yo estoy peor que ellos, ¿para qué vienen donde yo estoy? Él empezó a retar su vida, a mirarse, a saber que si el Señor lo había colocado a cargo de un hogar, a cargo de una familia, en un hogar, como hijo, como hija, o en una empresa, en un trabajo, era porque Dios sabía que podía sacar adelante lo que Él le había entregado por hacer. Para eso es que el Espíritu de Dios nos forma, para que nosotros aceptemos el reto de lo que Él nos ha dado. Para eso es que Dios nos ha dado capacidad y talento, para llevar adelante lo que Él determina que es bueno que nosotros atravesemos. Por eso, hermano, salga de este lugar libre. No salga de este lugar diciéndose nuevamente que lo que tiene no le gusta, o lo que le pasó es muy doloroso, o lo que ha vivido no vale la pena, o que ya está aburrido donde está. Porque el Señor está aquí para decirle que así como David sacó adelante un ejército de donde no había nada, de un tarro, hermano, de desechos, el Señor hizo un pueblo gigante que le estuvo acompañando y que le fue de bendición hasta el día de su muerte. Así nosotros, hermano. Aquellas cosas que usted está creyendo que le están trayendo carga, hermano, descárguese en este día en el nombre de Cristo Jesús. Descárguese en esta mañana de las cosas que usted le quiere sacar el cuerpo. Descárguese de la indisciplina, descárguese de la amargura, porque hay personas que dependen de usted. Jovencito, jovencita, aunque usted no lo crea, usted está labrando su futuro y usted va a tener hijos iguales de como es usted. Compórtese como un buen hijo para que tenga buenos hijos. Ahorita usted no piensa en eso, pero es tiempo de que usted entienda el reto que tiene delante, de que el Señor le ha colocado allí porque sabe que usted tiene la posibilidad de bendecir el lugar donde Él lo ha colocado. Mi amado hermano, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, yo le pido que incline su rostro ahí donde está. Pueda que parezca imposible, pueda que no parezca real, pero el Señor está con nosotros. Lo que Él le ha permitido pasar ha sido su voluntad. Dele gracias y prepárese porque Él lo quiere utilizar, la quiere utilizar. En el lugar en el que el Señor lo ha colocado, en la tierra que lo ha colocado, con la bendición que Él tiene delante, Él puede hacer grandes cosas. Pero es que aquí no hay nada.
Hermano, el Señor es el dueño de la tierra y su plenitud, dice la palabra. Soberano Dios, yo intercedo por mis hermanos en esta mañana, oh Dios. Hemos proclamado tu libertad en salud. Hemos proclamado tu bendición sobre cada uno, Señor. Pero yo te pido que en esta misma hora tú ilumines el corazón de mis hermanos, en esta hora, en este día, Padre, y salga de su corazón, Padre, toda clase de enojo, o toda clase de frustración, o toda clase de agonía, toda clase de enredo que no les permita avanzar. Cristo Jesús, ayúdales, Señor, como a David. Tu unción no les deja, tu unción está allí. Tu unción no es la causa de su desgracia. El conocimiento tuyo no es la causa de nuestros problemas. El reto que tú nos colocas no es la causa de nuestra desgracia. Tú eres santo, tú nos harás aplastar ejércitos, tú colocarás sobre nosotros carga liviana, Señor. Mejor es estar en tu casa, mejor elegimos estar en tu casa y no fuera de ella, Señor amado. Gracias, Padre, por lo que tienes delante de nosotros. Lo que se ponga delante de nosotros lo vamos a aceptar, Señor. Lo que se ponga delante de nosotros lo vamos a transformar en bendición, Señor. El reto que tú colocas delante de nosotros, esa dificultad en la casa, esa dificultad en el negocio, esa dificultad en la sociedad, Señor, tiene que ceder. Colombia, Señor, la vamos a ver en victoria, porque tu pueblo está clamando y creyéndote a ti, Señor. Somos los que vamos a transformar esta nación. No es el mundo, no son los acuerdos, Señor, es la gracia de tu poder descendiendo sobre tu pueblo la que va a transformar esta nación, Señor. Y yo lo creo, Dios. Yo lo creo, Señor, y lo confieso con mi alma, con mi boca, oh Dios, que tú puedes hacer la diferencia en mi vida, Señor. Padre amado, yo los bendigo a mis hermanos en esta mañana y declaro sobre ellos tu gracia, Señor, tu poder, oh Dios, que se agiganta en ellos, Señor, que se agiganta tu gloria, que se agigantan tus fuerzas, Señor. En esta mañana les bendigo con la bendición de lo alto, Señor amado. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos regalas de estar como hermanos unánimes y juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amados hermanos, la palabra del Señor espero que haya traído sobre nosotros el recordatorio de lo que ya sabemos, que Él está con nosotros, que Él es nuestra fortaleza,